Somos tu canal digital, Miraflores TV. Tú nos respaldas, nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y visita nuestra página web www.miraflorestv.p. Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar, solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Buenos días, hola, ¿qué tal? Les habla Ricardo Palma Michelsen. Estamos en la plataforma de Miraflores TV Digital. Remontémonos en el tiempo con nuestra imaginación. Era un poco lo que podíamos hacer antes con la radio, llevar tu mente hacia antiguos tiempos como aquellos de la Revolución Francesa, donde podíamos ver una guillotina en una esquina de una plaza y una cantidad de gente que provenía de los medios más pobres de esa época francesa, y como gente que había estado en los mercados vendiendo pescado o lo que fuera, tal como estaban vestidos en su actividad, salían a las plazas simplemente para ver caer rodando las cabezas de quienes en esa época eran los reyes de Francia. Hoy los tiempos han cambiado, llegas a tu casa, te duchas, hueles a un buen jabón, te pones tu pijama, te acomodas frente a la televisión. Ya la guillotina no existe, pero existe el canal o los canales de televisión que te están informando lo que viene sucediendo en esa nueva ubicación de una guillotina imaginaria en la que están poniendo la cabeza de quien fuera la líder más importante hace poco tiempo. La cabeza de Keiko Fujimori es pedida por muchos, pero defendida por varios. Ayer hemos podido ver, frente al lugar donde se estaba llevando el juicio, cómo un grupo de personas se enfrentaba con otro grupo de personas obligando a que la policía interviniera. Ese grupo de personas violentado por el momento que se está viviendo y que no es muy bien comprendido todavía, es un ejemplo de lo que podría pasar en todo el Perú. Por supuesto, cada vez es menor el grupo de simpatizantes por aquella que están por hacer que sea colocada su cabeza en la guillotina judicial de estos tiempos. No es cuestión de dramatizar, pero el efecto que está teniendo esto, transmitido por los canales de televisión con detalles, donde un fiscal relativamente joven, con grandes conocimientos legales, con una preparación y constancia increíbles, es maltratado tremendamente por muchísimos de los nuevos métodos que tenemos para comunicarnos entre nosotros los humanos, al punto que la Asociación de Fiscales del Perú ha tenido un pronunciamiento rechazando el hostigamiento que se está haciendo contra José Domingo Pérez. Esta información que sale esta mañana en el diario La República da a conocer que en medio de la audiencia de pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori,
el fiscal José Domingo Pérez denunció los diferentes obstáculos que tiene para sobrellevar al realizar su investigación. Dicho problema motivó que la Asociación de Fiscales del Perú hicieran un pronunciamiento al respecto. En medio de esta pesadilla que estás viendo frente a ti, surge de repente la acusación contra colegas tuyos a quienes veías siempre con enorme admiración por el imperio tan grande que han construido, logrando tener cobertura total del país. Me refiero a radioprogramas cuyos directivos forman parte desde siempre en mi vida por haber tenido siempre un amplio diálogo con ellos. Me refiero a toda la familia Delgado, primero Parker y ahora los jóvenes con el apellido de la madre. En todo esto también la figura de un hombre que conozco, si no son 30 años, es poco, es José Klimper, a quien se acusa de haber entregado una cantidad fuerte de dinero en efectivo a radioprogramas en ese momento, garantizando unos pagos que supuestamente el mismo partido no había hecho. Todos esos temas están rodeados actualmente de los rodea un aura de teórica maldad, cuando en el pasado esa aura era de bendición y de bienestar. Esto plantea ante todos nosotros, no va a dejar de ser mi amigo José Klimper, o mi conocido, porque amigos los tiene uno con las justas, con los dedos de la mano, ni tampoco los Delgado, a quien conozco todas las generaciones y todos los hermanos. Y los Delgado han salido teóricamente bien parados de esto, porque con una rapidez, hija de la capacidad de inteligencia para actuar en el momento debido, se han presentado para exponer cómo fue ese momento donde efectivamente José Klimper, que lamentablemente ha cometido el error de negarlo, entregó $200,000 en efectivo. José Klimper es un hombre con situación económica más que suficiente como para haber entregado ese dinero como parte de su, siendo su propio dinero. Tiene empresas y maneja muchísimos intereses importantes en el campo agrario. Él no tenía por qué pedirle $200,000 a Odebrecht, y él no tenía por qué recurrir a lo que ahora estamos llamando lavado de activos. Y el radioprogramas tampoco necesitaba de esos $200,000 más que para justificar lo que venía haciendo por igual con todos los partidos, que era exigirles que pagaran sus facturas por adelantado. No me acuerdo cómo se llamaba, Fuerza Popular, Fuerza 2011, no sé cómo se llamaba. En ese momento había dejado de pagar varias facturas y radioprogramas está a punto de cortar la publicidad del partido, y José Klimper se presentó
con ese dinero para garantizar el pago. Y por supuesto, Radioprogramas no tenía por qué preguntarle a José Klimper, como yo tampoco se lo hubiera preguntado, ni se lo hubiera preguntado el director del comercio, qué sé yo, de cualquier medio. ¿De dónde viene esa plata? Esa plata era para pagar las facturas de la publicidad que hacía el partido político de Keiko. Yo tengo, creo, una obligación moral de intentar por todos los medios dejar estos puntos bien claros, tanto en favor de José Klimper como de Radioprogramas. Lo que cada día está más oscuro es la situación de la señora K. La acumulación increíble de una cosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, presentada en una especie de novela por capítulos por el fiscal y que viene actuando desde mi punto de vista de forma debida, me refiero al fiscal Pérez, y es el otro tema dentro de esta extraña pesadilla que estamos viviendo los peruanos, donde vemos cómo se hace pedazos lo que fue el dicho por ellos, la fuerza número uno en política, el partido número uno en política. La dinastía Fujimori da la impresión que también se comienza a destrozar, primero en una manera curiosa de hacerse harakiri ellos mismos, sacan al menor de los Fujimori del partido en momentos en que la situación se ponía crucial y no hubo la visión suficiente para entender que efectivamente la continuidad del partido podría estar en el más joven de los Fujimori. Pero es que él tampoco reunía aparentemente los requisitos que exigían un personaje curioso dentro de esta película, una especie de Montesinos que surge y que es quien le habla al oído a la reina que en ese momento decidía por todo el futuro del poderosísimo Congreso de la República, que llegó a tumbarse a un hombre tan poderoso como se sabía que era Pedro Pablo Kuczynski. Pero cuando hablamos de la palabra poder, tiene que tener dos sentidos la palabra poder. La palabra poder es significar también dirigir para el bien, sacar adelante, convencer a todos de que las cosas caminen en una dirección positiva y en un futuro que es el que soñamos para nuestro país, mejor que el que nosotros teníamos, para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan lo más importante que debería ser el encabezamiento de todo principio político, la felicidad. Todos estos señores, cuando comienzan a sentirse en un embudo o en uno de estos huracanes que son como tirabuzones que hunden a la gente hacia el fondo del mar, todos para salvarse
piensan en primer lugar en ellos y no en salvar a los demás. Y aquí hemos visto cómo se ha desmembrado totalmente ya un partido que el Perú necesitaba que existiera, porque necesitamos de los partidos si es que creemos en la democracia. De no ser así, habría que comenzar a examinar con expertos y con gente con la suficiente experiencia con qué podemos reemplazar la democracia cuando vemos que ésta no está funcionando. Pero no es la primera vez que la democracia falla en algún lugar del mundo. Y tampoco no es la primera vez que se voltea de un lado a otro para buscar quién es el líder que nos saca de este hueco en el que nos hemos metido, porque ya la política había destrozado al partido más organizado del Perú, que era el partido aprista. Ahora han sido los mismos fujimoristas, por la falta de veracidad de su líder. Su líder ha venido mintiendo al Perú desde hace muchísimos años. Y lamentablemente esa, lo podemos llamar mística, que venía arrastrando como un gen en su sangre de ser una semidictadora, por no decir con claridad una dictadora dentro de su partido, con brazos derechos como la señora Hertz o el señor Figari. Y yo sinceramente creo, porque además el partido se organizó realmente como de alguna manera lo dice el fiscal Pérez, como una organización, yo no lo quiero llamar mafiosa, yo preferiría llamarla como una especie de logia con forma de triángulo, donde en la parte alta habían tres directivos importantísimos, que eran Keiko, Fujimori y la señora Hertz. Pero atrás, aparentemente, escondido porque trataba de pasar desapercibido, un hombre que es inteligentísimo, es brillante, pero que nunca le he visto preparación para el mal. Me refiero a el director de Banco Central de Reserva, que es muy probable que hoy también tenga que estar renunciando, porque quien maneja los destinos de nuestra moneda, que día a día baja un centavito en su valor, ¿se han dado cuenta que cada día el dólar sube un centavo? ¿No? Esto tiene que obligar a un hombre brillante, inteligente, astuto como es el señor Velarde, que quiso tener a su lado a otra persona brillante, inteligente, pero no lo suficientemente astuta como para darse cuenta que estaba siendo manipulado por esa fuerza naranja. Me refiero a Pepe Klimper. Pepe Klimper tendrá que renunciar al Banco Central de Reserva y irse a sus propiedades en Ica y esconderse un tiempo para que no lo sigan metiendo en este volcán que hay que tratar por todos los medios que no estalle. Ante todo esto nos encontramos con un señor Reatey, un señor que viene de la selva, un congresista, hombre querido en el Oriente,
y con buenos amigos aquí, perteneciente a una familia que también estuvo muy vinculada en el pasado al gobierno de Toledo, quien de repente se encuentra entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque su esposa está metida de cabeza en el tema este de lo que llaman el pitufeo, de convertir los dólares que venían desde Brasil, convertirlos en nombres que aportaban. Esta pobre señora, que actuó con muy buena voluntad, ha contado con el respaldo de su esposo, como debería ser, y lo que ha decidido: primero salvo a mi familia. Pero al tomar esa decisión, se ha convertido en un peligrosísimo delator para el fujimorismo, porque ahora él, no se sabe si lo ha hecho oficialmente como delator premiado, como se llaman ahora, haya contado todo lo que en ese momento son las armas con que cuenta el fiscal, que se ha vuelto el hombre más peligroso para la Fuerza Naranja. De ahí que con toda razón hoy salgan a pedir a gritos sus colegas que lo protejan, que lo protejan. En el camino, la señora Fujimori se busca de abogado a un personaje que ya fue el brazo derecho de Montesinos, o Montesinos, desde donde está preso, le dice, usa a este señor Silva, que tiene muy buenos abogados, y es elegida esta jovencita que parece recién salida de la universidad para defenderla, y ella actúa en este antejuicio como si ya fuera el juicio final, cuando ella lo que primero que ha debido de hacer, en vez de analizar página por página, palabra por palabra, las palabras del fiscal, lo que ella debió analizar es la parte legal que le permita hacer que su defendida no sea metida a la cárcel. Todo esto será dentro de unos años una película que quienes la vean les va a costar creer que eso fue verdad, porque esto es la caída de un reino, la caída de un poder. Los que fuimos afectados por la anterior dinastía, o sea, por quienes reinaron con el mismo apellido antes, deberíamos estar viendo este espectáculo con un vaso de una cerveza, como se suele hacer en la publicidad del líquido amarillo, con una especie de celebración, pero no es así. Más bien sentimos estar en un velorio, porque se está a punto de cortarse una cabeza, porque vista las cosas por usted o por mí, si nos tocaría ser jueces, ¿cómo actuaríamos? Y todos estarán de acuerdo que esos fujimoristas tan importantes como Jesús, que manejó el fujimorismo en Pucusana, ¿cómo estará hoy de arrepentido de su fanatismo que tuvo antes?
pongo a Jesús porque es un hombre con el que me comunico permanentemente, me hace llegar sus ideas, es uno de los principales miembros de mi teléfono en la sección de WhatsApp, porque no hay día donde no me envíe algún comentario, pero hoy simplemente tenemos a un pueblo peruano que fue fanático fujimorista, pero que seguirá siéndolo del viejo. Ojo, aquellos que vivieron mientras el viejo gobernó, del viejo Fujimori, esos no creo que cambien, porque ellos, si en este momento van a su cocina y abren el caño y sale agua, le adjudican al viejo Fujimori esto, o si cuando salen a la puerta de su casa y hay una pista, también se la adjudican, o tantas otras cosas, o el mismo periodismo que de alguna manera tiene que aceptar cuando se mira ese kilómetro cuadrado que tenemos al norte, Kiwinsa o Tiwinsa, ¿no? De la forma como se pudo arreglar para siempre la paz con Ecuador, ¿no? Toda esa gente se acordará del viejo, o también se tendrá que acordar de cómo se manejó la economía con un Carlos Boloña que ha fallecido y que nadie se acuerda de él y que sacó adelante, y hay que decirlo también, bajo la sabia dirección de un gordo que la gente no quiere mucho, me refiero a Hernando de Soto. O sea, estamos viviendo una curiosa película donde lo más grave que ha habido es que la señora K ha traicionado a su propia gente y su propia gente se le van los mejores. Y el tema que habría que preguntarse, ¿y ahora qué viene? Les he hablado de Reategui. Vamos a ver un video que tenemos de Canal N, donde Reategui, ante el desamparo de Fuerza Popular, manifiesta: diré mi verdad a la Fiscalía. Oigamos. Muy bien, lo último de la información llega a cargo del congresista Rolando Reategui, de la agrupación Fuerza Popular. Él ha enviado una carta con fecha 23 de octubre del 2018 a Keiko Fujimori Iguchi, presidenta del partido político Fuerza Popular, y a los señores congresistas del grupo parlamentario de esta agrupación. Dice: estimados dirigentes y amigos, me dirijo a ustedes para saludarlos cordialmente y a la vez exponerles mi posición en relación a los sucesos de las últimas semanas. Esto contextualizando, teniendo en cuenta que Rolando Reategui ha sido señalado por algunos periodistas y también gente de Fuerza Popular como una pieza clave dentro de la investigación de José Domingo Pérez. Dice: en primer lugar, he escuchado y leído las réplicas de las diferentes entrevistas y conferencias de prensa, donde la presidenta del partido político Fuerza Popular, Keiko Fujimori Iguchi, afirma lo siguiente: los problemas penales son individuales, la responsabilidad es de cada uno. Al respecto, quiero referirme al lema del partido que ayudé a constituir como dirigente en la región San Martín. El lema: unidad, disciplina y lealtad. Lema que hemos construido en las diferentes regiones y hemos inculcado en cada uno de nuestros dirigentes en estos últimos 12 años. Lema que he respetado y ejecutado al pie de la letra, a pesar de mis discrepancias en diferentes decisiones políticas que hemos tomado como colegiado partidario. Siguiente párrafo: en este proceso judicial se ha confundido la lealtad partidaria con impunidad. Desde hace más de un año, todos los implicados de la región San Martín hemos afrontado el proceso
con la lealtad que se nos ha caracterizado y confiado en la palabra de la defensa legal del partido, debido a que nos habían afirmado que este proceso no tenía ningún sustento. Ninguno de nosotros conocía la procedencia del dinero de los aportes para la campaña electoral Fuerza 2011. Siguiente párrafo. Ante el desamparo de la alta dirigencia del partido, me he visto en la necesidad de decir, subraya y en negritas, toda mi verdad ante la Fiscalía. Y es que para mí la lealtad es bidireccional. Bueno, y luego voy a entrar a otro tema que ya toqué indirectamente. En Fuerza Popular, su secretario, José Klimper, ha renunciado a la Secretaría General del partido. Oigamos el asunto. Por su apoyo incondicional en los momentos más trascendentes, aceptamos la renuncia de José Klimper a la Secretaría General del Partido Fuerza Popular. Gracias por apoyarme con esta decisión e iniciar una nueva etapa. Nuestro amor al Perú garantiza que seguiré contando contigo. Sobre entonces José Klimper como secretario general de Fuerza Popular. Él tiene también el cargo de miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Y ahí está la carta que presentó José Klimper, la carta de renuncia. Estimada señora presidenta y amiga, cuando en el año 2014 me invitó a formar parte del partido de su presidencia, me sumé con emoción y con la convicción de que podía aportar para el desarrollo del Perú a través de Fuerza Popular. Desde entonces he trabajado con lealtad y compromiso. Lamentablemente mi edad y mis otros compromisos no me han permitido tener el dinamismo que se requería para recorrer el Perú, visitando nuestras bases y recogiendo directamente el sentir de las mismas. Hoy que usted ha planteado la oportunidad de un nuevo comienzo, puesto ayer a través de la conferencia de prensa que dirá Keiko Fujimori, creo que el mismo no solo debe darse en el seno de su familia, sino también en el partido. Y en ese sentido quiero dejarla en libertad de nombrar un nuevo secretario general nacional que interprete mejor la actual coyuntura. Por favor, acepte mi renuncia al cargo que asumí en mayo del 2016. Bueno, dejamos el tema ahí, pero no nos vamos a alejar del tema de Klimper. Ayer en radioprogramas se armó un tole-tole cuando el fiscal anunció que quien es presidente del directorio de radioprogramas se había acercado a la fiscalía para dar a conocer que ellos habían recibido $200.000 en efectivo, y cuenta el señor Delgado la forma como esto se llevó a cabo. Sin embargo, erradamente, el señor José Klimper negó haber entregado el dinero al empresario radial en el año 2011. Digamos que se olvidó. Escuchemos. General de Fuerza Popular, José Klimper, ha negado haber entregado $210.000 a un empresario radial en el 2011, tal como se ha revelado en la audiencia de pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori a través de su cuenta de Twitter. Ha rechazado cualquier intento de involucrarlo en el manejo de relaciones comerciales en ese año, al precisar que se sumó a Fuerza Popular recién en el 2014, aunque señaló que en el 2011 fue vocero económico entre la primera y segunda vuelta. Ha remarcado que nunca ha sido requerido por la Fiscalía o el Poder Judicial sobre este tema. Asimismo, sostuvo que colaborará con las autoridades que investiguen esta declaración. Bueno, yo creo que vamos a dejar este tema. El tiempo ha volado y mientras tanto el mundo está viviendo una tragedia, pero no muy lejos de nosotros. Esta tragedia se llama la migración. Lo que
forma parte ya de una realidad que en el Perú ya nos sentimos incapaces de poder seguir manejando, se viene convirtiendo en otro tema gravísimo desde Centroamérica hacia el norte, y lo está poniendo en el momento más difícil de su historia al presidente de Estados Unidos, que ha ordenado a las Fuerzas Armadas de su país de colocarse en la frontera con México. La pregunta que yo me hago, ¿decidirá colocarse Donald Trump en la lista de los violadores de derechos humanos? El tema es bien difícil y es otro tema candente. Ayer lo tocamos paralelamente en una conversación con Gustavo Pacheco. Nosotros tenemos un interesante documental que quiero utilizarlo para cerrar este programa y limpiarnos un poco de este terrible momento que estamos viviendo en la política peruana y ver que hay temas mucho peores, como es esto de que los pueblos se tengan que ver obligados a migrar. Veamos ese documental que se llama Migración, Sueños Nómadas, que es un video de RT. Empobrecidos, dispuestas a arriesgarlo todo para, tener una vida mejor. Ponen en riesgo lo más preciado, su vida, sus ahorros, su familia, con tal de escapar del hambre, de los peligros, del terrorismo y, en el peor de los casos, de la guerra. Hoy las olas migratorias no las podemos concebir como algo regional, no como un problema que sea puntual o particular desde mi punto de vista, ¿no? Desde la guerra en Siria, pasando por las condiciones que tienen en África del Norte, por violentos barrios controlados por las narcomafias en distintas ciudades de Latinoamérica y así un largo etcétera. Las causas son variadas, pero el drama sigue siendo el mismo. Y ante esto, ¿qué hacen los países receptores? ¿Cómo gestionan, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, Francia o el Reino Unido o España sus políticas migratorias? ¿Dónde está la raíz de este grave problema? ¿Quién o qué causa estas dramáticas situaciones? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy aquí en el Zoom. Nosotros nos vamos a enrolar en una caravana precisamente que peregrina, pero en busca de una solución a un problema que yo creo que nos afecta a todos, a ustedes y a mí. Empezamos. Como les decía, la inmigración se ha convertido en una cuestión global. Ya lo era desde hace años, pero los motivos por los que vemos diferentes masivos flujos migratorios, pues yo creo que han mutado, ¿no? Las guerras, las injerencias extranjeras han ido dando paso a otras causas: pobreza, terrorismo, falta de recursos o violencia interna en los países como causas, motivos suficientes para que millones de personas estén forzosamente abandonando su hogar. Hoy el mundo, en sus diferentes latitudes, es un escenario de estos movimientos en masa sin diferencia. Europa, Asia, América, África, donde sea, da igual donde esté. Lo que se busca es encontrar unas mejores condiciones de vida y eso pues supera los lazos que pueden unirnos, por ejemplo, a familia, al hogar o a nuestra patria. En la embajada de los Estados Unidos y el gobierno que es en una situación humanitaria bastante difícil y que la gente viene porque hay problemas serios en su país. Pero también estoy aquí para decirles que el mensaje del presidente Trump fue claro, que cualquier persona que entre ilegalmente en los Estados Unidos será arrestada, detenida antes de ser deportada. Esto se vive hoy en América y mensajes como este también: no arriesgue su vida, no empobrezca su vida en un viaje destinado a fracasar. Lo ha dicho Luis Arriaga, el embajador de Estados Unidos también en Guatemala. Y ese es solo uno de los mensajes, como les digo, que estamos escuchando durante estos días en Estados Unidos. En América también, los destinatarios no son otro que los miles de hondureños que no aguantan más, que no pueden continuar viviendo en unas condiciones infrahumanas y que buscan pues una oportunidad en Estados Unidos o en México. En Estados Unidos, precisamente, donde ya han enviado advertencias y se habla de regulaciones para controlar esta ola que ya parece imparable. Donald Trump, hemos escuchado a alguien de su gobierno, ya lo ha advertido: quien atraviese de forma irregular nuestra frontera va a ser arrestado y deportado. Su gestión migratoria lleva meses siendo un punto de conflicto, fue también punto de enfrentamiento
en el Congreso, donde está acusando a la bancada rival, a los demócratas, de socavar la seguridad nacional. Es difícil de creer que con miles de personas caminando sin obstáculos hacia la frontera sur, formados en grandes caravanas, los demócratas no aprueben una legislación que permita leyes para la protección de nuestro país. Qué gran asunto para las elecciones intermedias para los republicanos. Bueno, pues quizá lo ha hecho de forma ventajista Donald Trump. Hoy Estados Unidos enfrenta la realidad de miles y miles de personas procedentes de Honduras o de cualquier otro país centroamericano que llegan hasta su línea fronteriza en busca de esa oportunidad que les estoy diciendo. Pero esa barrera, esa frontera está hoy más custodiada que nunca y está a la espera de que esa caravana, con más de 1000 personas de la que hablamos, 1000 personas en busca de su sueño, pues no llegue. Ese sueño que Trump hoy les dice que no van a poder encontrar. La situación es que ya migramos. Desde que nosotros dejamos todo tirado en nuestras casas, salimos de Honduras, Trump puede decir lo que diga, si nos regresan, nos regresamos, así de sencillo. Nosotros ya somos presa fácil para los pandilleros en nuestros países. No hay fuente de trabajo en nuestro país, en Honduras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Emigrar, buscar un futuro para mejor. Nuestro gobierno es dominado por la clase empresarial. Soy honesto en decir esto porque la verdad es la clase empresarial la que domina nuestro país. Lamentablemente las empresas ponen demasiadas trabas, tantos exámenes, tantas pruebas para darte una plaza, una oportunidad de trabajo. Nos tienen que recibir porque nosotros aquí estamos aguantando agua, hambre y sol para ir a luchar allá. Al sueño americano tienen que dejarlos pasar. Un sueño que puede ser pesadilla. La principal causa de estos movimientos radica quizá en el país de origen, ¿no? Y en Estados Unidos les han dicho muy amablemente que les van a tender una mano en todo lo que necesiten para paliarlo, pero que de entrar en su país nada de nada, ese sueño americano que nos decía esta chica, nada de nada, teniendo en cuenta que la administración Trump, bueno, pues hace pocas distinciones entre familias necesitadas, gente que tiene un sueño y delincuentes, que es precisamente por lo que Donald Trump está señalando a todos aquellos que cruzan el rancho, los llama así, delincuentes, es decir, por un lado se utiliza la técnica del palo, pero por otro la de la zanahoria, que es la que mejor le viene a esta administración para hacer frente al problema. Hemos informado a Honduras, Guatemala y El Salvador que si permiten que sus ciudadanos u otras personas viajen a través de sus fronteras hacia Estados Unidos con la intención de entrar ilegalmente a nuestro país, todos los pagos les serán detenidos. En definitiva, reconocemos que la prosperidad en sus naciones contribuirá sustancialmente a mitigar la crisis migratoria que enfrentamos. Su gente no tomará la decisión de irse del país si cree que le espera un próspero futuro allí. Como señala el dicho, como en casa en ningún sitio. Así que seguiremos ayudándolos en la lucha contra la corrupción en sus países, con el fin de fortalecer el Estado de Derecho, pero también para favorecer la creación de empleos en sus naciones. Estamos dispuestos a, entre otras cosas, ayudar a optimizar sus recursos energéticos, crear un mayor desarrollo empresarial en sus países o aumentar la colaboración entre nuestras universidades e intercambios culturales. Momento para analizar esta problemática, la situación que vive hoy el continente americano con la migración, además de evaluar estas políticas que propone Donald Trump al respecto. Ya saben que estamos en Facebook y en YouTube. Ok. El documental es fascinante. Si Dios quiere, la segunda parte la transmitiremos el día de mañana, porque también se menciona en este documental la migración venezolana y los problemas tan graves que pasan los venezolanos al cruzar por Colombia, por Ecuador o incluso por nuestro propio país. No cabe duda que estamos en un mundo complicado, en un mundo difícil. El presidente de Estados Unidos se encuentra realmente incapaz de saber manejar esto y nadie sabe cómo va a responder. Me acaban de mandar una nota en mi WhatsApp donde dice, Ricardo, tienes que dar a conocer que se está pidiendo en el Banco Central de Reserva la renuncia de José Klimper. Además, es importante que recuerdes que ayer el señor Cheput pidió al Congreso revisar la designación de José Klimper. También, no sé quién es Delgado,
Anoche Delgado precisó que Klimper lo buscó como miembro del plan. Se refiere a Delgado de RPP. Si José Klimper no renuncia, debe ser apartado del cargo. También se habla de la necesidad de que el fujimorismo, que promovió las designaciones de Klimper, Elmer Cuba, y mientras el APRA logró el nombramiento de Rafael Rey, porque Elmer Cuba no se incluyó en el Banco Central de Reserva. Bueno, lo mezclan a Rey en este problema también como si él hiciera abuso político de su cargo en el Banco Central de Reserva. Buen problema que le han dado al señor Velarde. Yo espero que el señor Klimper se lo ahorre y se dedique a hacer lo que hace magníficamente, fabricar productos médicos a través de la empresa Droguería Can. Bueno, yo creo que paso a leer los titulares de los periódicos. La República. Fiscal sustentó su pedido de prisión para Keiko, alegato contundente. Pérez dijo que la audiencia que lideresa fujimorista y su entorno montaron una red para lavar aportes ilícitos de Odebrecht en su campaña electoral. Congresista Rolando Reategui, me he visto en la necesidad de decir toda la verdad ante la Fiscalía. Lealtad no es impunidad. RPP desmiente al secretario general de Fuerza Popular, José Klimper. Nos dejó $210,000 en efectivo para continuar con la pauta publicitaria de Fuerza 2011. Hayan documentos de Comisión Lavallato en casa del consultor de Fuerza Popular, Vicente Silva Checa, vinculado con el pasado a Montesinos. Ejecutivo entregó los terrenos para construir segunda pista al aeropuerto Jorge Chávez. Esto ya era hora, por favor. Como 10 años llevan en esto de hacer la segunda pista. Los chats contra el presidente Vizcarra. Úrsula Letona dice, de lo vuelto a decir a Villanueva. Keila Chihuán, así lo haré. Alejandra Aramayo dice, presidenta, aplaudimos al presidente, ¿no? Keiko, sí. De pie y con aplausos protocolares. Héctor Becerril añade, los audios difundidos sobre el nuevo fiscal de la Nación y sus audios. Se pasó de Conchán Vizcarra, dice Héctor Becerril. Milagro Salazar dice, una brutalidad referida al presidente de la República, ese malnacido y traidor, golpe a nosotros y fortalecer a los caviares. Los chats contra el presidente Vizcarra, dice la República. La botica, el chat que controla Keiko se abrió y hubo más de una sorpresa. Una de ellas son las frases de la congresista Milagro Salazar contra el jefe de Estado, a quien califica de traidor y malnacido. Buena sorpresa, esto lo digo yo, buena sorpresa nos ha dado esta dama que siempre hemos visto muy medida, a Milagro Salazar, muy tranquila. Fonavi, más de 25,000 aportantes de la 16ª lista cobran desde hoy. Economía, si labora el 1 de noviembre podrá recibir hasta 3 remuneraciones. Bueno, esto nos ha dicho la República hoy. ¿Qué nos dice el comercio? Crisis en Fuerza Popular se agudiza.
mientras se define situación legal de su lideresa. Más chats, diálogos partidarios confirman cómo se coordinó apoyo político a Pedro Chávarri. Le pregunto a nuestro experto, ¿estos chats son en WhatsApp o en alguna otra plataforma o como se llame? ¿No sabes? Cambio, José Klimper deja la Secretaría General. Miguel Torres encabeza comité de emergencia que verá reestructuración interna, dice El Comercio. Audiencia, fiscal Pérez sustentó los elementos de convicción para solicitar 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori. Carta, congresista Reategui dice que se ha confundido la lealtad partidaria con la impunidad y que ha dicho la verdad a la fiscalía. Gobierno entrega terrenos que faltaban para ampliar el aeropuerto Jorge Chávez. Arqueólogos hallan 2 entierros en Marcavalle de unos 3.000 años de antigüedad. Príncipe heredero saudí dice que se llevará ante la justicia a los asesinos del periodista. Raúl Ruiz Díaz figura entre los 15 futbolistas mejor pagados de Estados Unidos. Bueno, hay una fotografía de la agencia Reuters donde se ve a la policía norteamericana especializada en bombas con un titular que dice acto de terror, paquetes con explosivos caseros alarman a Estados Unidos. El servicio secreto interceptó envíos a las casas de los expresidentes Obama y Clinton y a otros líderes demócratas. Todos los destinatarios han sido blancos de duras críticas por derechistas y el mandatario Donald Trump. Y también el sistema de comunicaciones CNN fue afectado. Aquí dice la policía desactivó un artefacto que llegó a la oficina de CNN en Nueva York, el cual estaba dirigido al exdirector de la CIA, John Brennan, frecuentemente invitado de la cadena televisiva. Bueno, vamos a ver qué nos puede decir Radio Francia Internacional de los hechos que estén sucediendo en el mundo. Y yo digo, colorín colorado, el programa se ha terminado y con Radio Francia se han quedado. Bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional en este jueves 25 de octubre, media hora de programas por delante. Empezamos con nuestro noticiero. En los controles, Guillaume Buffet. Lucía Valentín. Oleg Sentsov es el premio Sájarov 2018. El cineasta ucraniano encarcelado en Rusia ha sido galardonado con este premio de los derechos humanos del Parlamento Europeo, cuyo presidente dice enviar así un mensaje a los presos políticos encarcelados en tierras rusas. El primer ministro japonés Shinzo Abe acude a China para reunirse con el presidente Xi Jinping, una visita impensable en los últimos 7 años de tensas relaciones sino-japonesas. Abe acude con el objetivo de cerrar toda una serie de acuerdos comerciales, pero en lo político las cosas serán más complicadas. Una docena de ministros de comercio se reúnen en Canadá con vistas a reformar la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que está viéndose debilitada por las guerras abiertas entre Estados Unidos y otros socios comerciales, con los altísimos aranceles al acero y al aluminio de por medio. Noticias en la sintonía de Radio Francia Internacional y en rfimundo.com.
El cineasta ucraniano Oleg Sentsov es el nuevo premio Sájarov de los derechos humanos. El galardón de este año busca ser una poderosa señal para los presos políticos encarcelados en Rusia, según dijo el presidente del Parlamento Europeo, que entrega el premio. Sentsov está encarcelado en una prisión rusa desde 2014. Fue condenado a 20 años de prisión por terrorismo y tráfico de armas, tras un juicio calificado de estalinista por Amnistía Internacional. Corresponsal en Bruselas, Esther Herrera. El galardón al director de cine y activista político ucraniano Oleg Sentsov es un reconocimiento a su lucha por los derechos humanos en Crimea, península anexionada por Rusia legalmente en 2014 y que hasta entonces era parte de territorio ucraniano. Lo anunció así el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. El Parlamento Europeo exprime la sua solidarietà. El Parlamento Europeo expresa su solidaridad a él y a su causa. Queremos que Oleg Sentsov, condenado en 2014 a 20 años de prisión, sea liberado inmediatamente. Sentsov fue condenado por presuntas actividades terroristas en Crimea, por defender las leyes y los valores en lugar del uso de la fuerza. Amnistía Internacional también denunció que no tuvo un juicio justo y que sufrió abusos y torturas para que testificara. Actualmente, Sentsov se encuentra en una prisión en Siberia. Según la Unión Europea, Sentsov es un preso de conciencia. En mayo inició una huelga de hambre para la liberación de todos los presos políticos en Rusia y que finalizó a principios de este mes porque, según denunció, los carceleros amenazaron con darle de comer a la fuerza. Aún así, la Unión Europea denunció recientemente que, a pesar del deterioro de su salud, Rusia no ofreció ningún tipo de ayuda sanitaria durante los meses que no ingirió ningún alimento. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional. Por el camino se quedó este año la candidatura de 11 ONGs que rescatan migrantes en el Mediterráneo. Era una candidatura de socialdemócratas y verdes, pero había levantado ampollas entre países como Italia, cuyo gobierno ultra ha plantado cara todo este verano a los barcos de ONGs que rescatan a migrantes. Y se lo decíamos en titulares, el primer ministro japonés está en visita en China. Shinzo Abe acude a Pekín para reunirse con el presidente Xi Jinping e intentar descongelar sus relaciones con el gigante asiático, muy complicadas desde 2012, cuando Tokio nacionalizó unas islas disputadas con Pekín. Las empresas japonesas buscan acceder al enorme mercado que representa China, mientras que las autoridades chinas están interesadas en la tecnología y el conocimiento empresarial japoneses. Detalles desde Pekín con Ola Turquía. Mañana Shinzo Abe será recibido en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín por el presidente chino Xi Jinping y el primer ministro Li Keqiang, algo impensable hasta hace poco. Se trata de la primera visita oficial a Pekín de un primer ministro japonés en 7 años. Los analistas esperan que ambos mandatarios cierren toda una serie de acuerdos comerciales buscando nuevos enlaces económicos ante el reciente proteccionismo de Estados Unidos que preocupa tanto a Pekín como a Tokio. En lo político serán más difíciles los acuerdos, pero eso sí, se espera que traten el tema de la desnuclearización de Pyongyang y que se comprometan a colaborar más para promover la paz definitiva en la península coreana. Un paso significativo en la diplomacia oriental. Parece que China y Japón intentan normalizar sus relaciones. Algo complicado, y es que a los dos países les persiguen todavía sus contenciosos históricos desde la Segunda Guerra Mundial, a lo que se han añadido las disputas territoriales de la última década en torno a las islas de Aoyu o Senkaku en el mar del este de China. Unas disputas que han aumentado el sentimiento antijaponés de la sociedad china con olas de boicot a empresas y productos japoneses. Conflictos difíciles de solucionar, pero esta visita, que se alargará hasta el sábado, puede ser un primer paso. Hola Turquía desde Pekín para Radio Francia Internacional. Se le van acabando los recursos a Nicolás Sarkozy para no ir a juicio por la financiación ilícita de la campaña presidencial de 2012. La Corte de Apelaciones de París le envía a juicio, pero el expresidente francés va a apelar la decisión en la Corte de Casación, el tribunal de última instancia en Francia. Los fiscales franceses afirman que Sarkozy gastó casi 43 millones de euros en su campaña para la reelección en 2012, casi el doble del límite legal de 22,5 millones de euros, mediante un sistema de falsificación de facturas, desoyendo también todas las alertas que se le hicieron al respecto. Y hablando de tribunales en Europa, el Tribunal Supremo Español envía a juicio a 18 líderes independentistas catalanes por el delito de secesión. Entre ellos está el exvicepresidente de la Generalitat catalana, Oriol Junqueras. El juicio debería celebrarse a principios del año que viene.
La Organización Mundial del Comercio busca reformarse. Para ello están reunidos en Ottawa, Canadá, los ministros de comercio de 13 países de los 5 continentes. Sin embargo, ni Estados Unidos ni China figuran en la lista, pese a ser las 2 principales economías del mundo. Según Arantxa González, directora ejecutiva del International Trade Center, todavía no hay un programa de reformas claro para la OMC. Los países miembros de la OMC están llegando a la conclusión de que tienen que reformar la organización, pero todavía no se han puesto a trabajar sobre cómo hacerlo, sobre qué agenda tiene que guiar su trabajo, sobre qué prioridades han de poner en su agenda de trabajo, en su agenda de negociación. Y creo que lo interesante de la reunión que convoca Canadá, un país que en el siglo XX tuvo un gran protagonismo en la Organización Mundial de Comercio, que convoque a un grupo de países, digamos, de tamaño medio, entre los que no están ni Estados Unidos ni China, que de alguna manera son los grandes rivales geoestratégicos de este siglo XXI. Es un movimiento estratégico inteligente y creo que es útil. Y es útil porque la cuestión que se tienen que plantear todos estos países de tamaño medio es qué papel van a jugar en la gobernanza de este nuevo mundo más multipolar. Arantxa González, entrevistada por Orlando Torricelli. En Estados Unidos, la policía investiga el envío de un paquete sospechoso al actor Robert De Niro, más exactamente a su sociedad de producción en Nueva York. La información llega un día después de que varios líderes demócratas recibieran otros paquetes sospechosos que contenían bombas de fabricación casera. Los servicios secretos intervinieron los paquetes antes de que llegaran a las manos del expresidente Barack Obama, de Bill y Hillary Clinton o del exfiscal general Eric Holder. Con esto, la campaña para las elecciones legislativas de medio mandato se ha tensado un poco más, si cabe, en estas últimas horas. Elecciones de medio mandato en las que también está teniendo un gran protagonismo la caravana de migrantes centroamericanos que avanza desde Honduras. Más de 7.000 personas que ayer volvieron a recorrer integralmente a pie una nueva etapa de 70 kilómetros. Llegaron a Mapastepec, en Chiapas, en México. Ahí los encontró nuestro corresponsal en México, Patrick Jean-Buff, donde recogió el testimonio de Alex. Confiamos en Dios nosotros, que Donald Trump nos va a dejar pasar. Porque no somos 1 o 2, no somos cientos, sino que somos miles y miles de inmigrantes ahorita. Sí, lo que quiero ir allá es a trabajar para sacar adelante a mi familia. ¿Y en caso de que no pudieran pasar la frontera o de Estados Unidos o de Canadá? En caso que no se pudiera pasar la frontera, pues le pedimos a México que nos eche la mano y que nos ayude para que tan siquiera podamos trabajar en México. ¿Y usted estaría dispuesto en quedarse en México? No, claro, de repente que ya todo saliera, que no llegue a concretarse el pase de nosotros a Estados Unidos, pues con gusto me quedaría trabajando en México, pero no regresar a Honduras, porque regresar a Honduras sería un fracaso. Todo esto sería un caso perdido. Mejor me quedaría trabajando aquí en México, pero no regresaría a Honduras.